Había transcurrido el tiempo y Juanito ya no era aquel pequeño niño de 8 años asustadizo. Ahora era Juan a secas, un hombre recio y fuerte. Recién había cumplido sus 18, en los que 10 años atrás su hermana de crianza mató a sus padres. Ellos, por su buen corazón, erróneamente la habían recogido de un barbecho cuando sus padres la dejaron abandonada por ser una nahual. El hechizo de unos brujos en venganza contra sus padres le impregnaron esa maldición. Casi todos los días recordaba ese fatídico suceso como una terrorífica pesadilla, y hoy solo pensaba en cobrarle esa deuda a quien lo dejó huérfano. No sabía cómo, pero tenía esa necesidad impregnada en su sangre. Su tía Matilde lo había recogido, desde entonces vivía con ella, no tenía a nadie más en el mundo, y fue quien le reveló el secreto, que Lluvia no era su hermana, el mismo día que cumplió su mayoría de edad. No sabía que aquella maldición bruja lo había alcanzado también. Ahora la llevaba en su cuerpo, al haber tragado sangre de aquella demonio, cuando brotó de la herida con los balazos que le dio su padre. No obstante, pronto lo iba a saber. Esa maldición no se puede ocultar, al menos no por siempre. Una noche de luna llena, al estar dormido, unos fuertes dolores en su cuerpo lo despertaron. Sentía que le ardía, como si se estuviesen quemando sus tripas por dentro. Los espasmos que sentía eran dolorosos al estar cambiando su cuerpo. Sus extremidades le crecían pavorosamente. En su primer transformación, el poder de la luna llena solo cumplía con su función, dando su poder a los que llevan en su sangre esa extraña anomalía que para muchos aún es difícil comprender. Al inicio, primero eran gritos desgarradores. Parecía que su garganta se iba a destrozar por ellos. Luego eran gruñidos. Después, cuando culminaron sus cambios, aullidos escalofriantes. Su tía Matilde despertó. Los ruidos habían sido exasperantes. Difícilmente no podrían haber sido escuchados por quienes vivían en esa casa. Estaban ellos solos y su casa estaba muy alejada de las demás, como todas en esa comunidad. Temiendo lo peor, sigilosamente se fue acercando a la habitación de su sobrino Juan, pensando que Lluvia, convertida en bestia, había regresado por él. Abrió cuidadosamente la puerta y lo que vio fue algo indescriptible para ella. Jamás imaginó que existiera una bestia como tal, pero no era Lluvia. Aquel ser tenía facciones masculinas de hombre y lobo. Se dio cuenta que era Juan, convertido en nahual. Quiso ocultarse para que no la viera y le quisiera hacer daño. Pero ya era tarde. Aquel ente ya la había percibido. Su olfato de animal detectó su presencia. Se le quedó viendo entre gruñidos y una agitada respiración, pero sorprendentemente no le hizo nada. De un salto llegó hasta la ventana. Luego salió por ella destrozándola y se perdió en la oscuridad, dejando a su tía temblando de miedo. Entonces entendió a su sobrino por qué lo sintió tan bien cuando presenció la muerte de sus padres causado por un ser como él. Fueron días completos con sus noches, las que Matilde no supo nada de él. Sin embargo, en el tiempo que duró el ciclo de la luna llena, por los alrededores del pueblo se escuchaban rugidos y aullidos. La gente temía salir por las noches, pensando que aquella mujer perro había regresado y tenían miedo. Por supuesto que Matilde no había dicho que Juan también se convertía en uno para que no lo fueran a querer cazar. Lo extraño era que no se perdían personas, solo animales con los que aquella bestia se alimentaba.
Parecía que su mente aún era racional. Eso sería mientras no comiera carne humana. Su tía, angustiada por no saber nada de Juan, un día en la mañana fue a la casa de sus padres y ahí lo encontró. Aún tenía sus ropas hechas jirones y lo abrazó con mucho amor de saber que estaba vivo. Juan le dijo que ya no pertenecía a su mundo, aunque no era malo porque hasta hoy solo se había alimentado de animales. La maldición lo había tocado, pero que no había mal que por bien no viniera. Ahora podría buscar a Lluvia para cobrarle lo que le debía. Estaban en las mismas condiciones, mismo poder, la misma bestia en su sangre. La hora de su venganza había llegado. Matilde no dijo nada, solamente lo apretó más en aquel abrazo lleno de ternura. Era su único familiar y no quería perderlo también. No obstante, sabía que no cesaría en su afán de cumplir lo que traía en su mente. Era algo irremediable, y más hoy que su cuerpo traía algo descomunal con mucho poder. Entonces lo dejó partir a que cumpliera su destino. Un destino incierto, porque no sabía si se lo iba a regresar con vida, ya que su travesía no era nada fácil, puesto que Lluvia podría matarlo también. La ventaja para Juan era que ella tal vez no lo reconocería. En los 10 años que habían pasado, podría haber cambiado su físico. En cambio él la recordaba tal cual. Nunca podría olvidar el rostro de la asesina de sus padres. Se fue cruzando montes y bosques, y cuando miraba un pueblo, llegaba a él para ver si escuchaba rumores de que estaban desapareciendo personas. Eso le indicaría que había encontrado al demonio. También cuando se transformaba en lobo, usaba su olfato lobuno. Con él podría detectar cualquier olor similar al suyo y encontrarla más pronto si ésta anduviera cerca. Así anduvo de pueblo en pueblo y entre los llanos, hasta que llegó a una comunidad donde no había mucha gente. Notó que los habitantes se veían muy temerosos. Entró a una pequeña cantina donde los hombres ya borrachos hablan de más y pidió una cerveza esperando escuchar algo fuera de lo normal. Ya estaba oscureciendo. Era el inicio del ciclo lunar y debía irse pronto, antes de que apareciera aquel astro nocturno y saliera la bestia que llevaba adentro. Estaba por salir del lugar cuando de repente una mujer llegó gritando que a su hija se le había llevado algo, como un perro enorme, pero con facciones de mujer. Escuchó que la gente decía que con esta ya eran 4 las personas desaparecidas. En eso, a la distancia, se escuchó un aullido y todos corrieron hacia la casa de la mujer. Ella les señalaba por dónde se había ido. Juan también los iba siguiendo, pero de forma discreta. En cualquier momento se podría transformar y si lo veían convertido en lobo, pensarían que era el asesino. Luego que llegaron al lugar, él se internó entre los árboles, alejándose de ahí para esperar la transformación. Ya sabía lo que quería. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, solo alcanzó a recargarse en un tronco, porque justo en ese momento la luna apareció tras una montaña y con ella llegaron los espasmos de dolor. Nadie fue testigo de esa espectacular transformación, solo la noche y los animales nocturnos. Hasta que culminó y se levantó erguido, desafiante, lanzando un potente aullido que hizo callar a los grillos que cantaban entre el pasto. Después, utilizando su olfato, empezó a seguir un aroma parecido al suyo. Unas veces caminaba rápido en sus 4 patas y otras se detenía levantándose en 2, como para retomar nuevamente aquel rastro con el aroma. Su agitado respirar indicaba que estaba ansioso por haber encontrado a la asesina de sus padres.
pero debía tener precaución. Aquella bestia también podía olerlo. Tenía los mismos instintos desarrollados como él. Siguió corriendo y mientras más avanzaba, más percibía aquel olor a pelaje húmedo de animal en el bosque, hasta que de repente encontró un zapato de la muchachita que se había llevado el ser y sintió que estaba cerca. Lo olfateó y con cautela, como lo hacen los lobos alfa, caminó sigilosamente. Parecía que estaba al acecho de su presa. En eso, su desarrollada vista, a pesar que estaba oscuro, a la distancia miró una cabaña y su fino oído detectó ruidos dentro de ella. Caminó tratando de no hacer ruido. Cuando estuvo frente a la puerta, escuchó gruñidos venidos de la cabaña y furioso, de un fuerte golpe la derribó. Entonces quedó frente a frente con Lluvia. Ella, cuando lo vio, por un momento se quedó titubeante, como si no creyera que otro ser como ella existiera. Juan el lobo miró que tenía a la muchacha aún viva, a punto de darle un zarpazo para devorarla. Pero al verlo la soltó. Su instinto le indicaba que le querían quitar a su presa, y los lobos se disputan su comida peleando a muerte. Solo el vencedor podría disfrutar del festín. Nunca reconoció que ese lobo era Juan, su hermano de crianza. En ese momento, un fenómeno natural se desarrollaba afuera. Nadie había notado que un eclipse lunar estaba por suceder. Era otro suceso demasiado extraño. Lluvia lanzó un rugido y de un salto cayó sobre él. Juan la recibió de un zarpazo y, rodando entre los matorrales tratando de causar heridas letales, tiraban poderosos zarpazos con sus filosas garras. La mujer nahual era muy poderosa y por momentos parecía que iba a vencer a Juan. Solo que éste, al recordar cómo había matado a sus padres, la rabia le impregnaba fuerzas y lograba recuperarse. Ambos se daban tajantes zarpazos, pero estos se curaban rápidamente. Solamente sacando su corazón o cercenando el cuello podrían morir. Sin embargo, eso se veía algo imposible. Los dos parecían ser indestructibles. Eran unos semidioses. Hasta que a uno le favoreció la fortuna y de un tajo cercenó la garganta del otro. Luego, con su poderosa garra abrió el pecho del lobo caído, le sacó el corazón y, por coincidencia sin saberlo, en el preciso momento de llevarse a cabo el eclipse, emitiendo un rugido, se lo tragó. La chica veía todo aterrada pensando que igual iba a morir. Entonces, inexplicablemente empezó a regresar a su forma humana hasta ser la figura de Juan. No sabía qué había sucedido, ni él mismo lo entendía, pero dejó de ser hombre lobo. El poder del eclipse lunar había roto aquella maldición. Juan pensó que quizás fue porque quien le transmitió la maldición estaba muerta. O tal vez sucedió que al haberse comido su corazón, el hechizo se había roto. No imaginaba que el eclipse había tenido mucha influencia en eso. Pero quizás también fueron las tres cosas a la vez. No lo comprendía, pero ya era un hombre normal. Se puso unas ropas que estaban en la cabaña, tomó a la muchachita y la llevó con sus padres. Después se iría a su pueblo. Matilde estaba preocupada por él. No podía olvidarse de la mujer que lo había criado como su madre desde los 8 años.